Vale. Pues bueno, al final lo que os contaba, vamos a analizar un poquito más. Hay mucha pregunta sobre cómo analizar proyectos en fases iniciales. Como sabéis, Backfund es un vehículo en fases iniciales que estamos especializados en la inversión en startups, incluso cuando la startup no ha lanzado producto al mercado, con lo cual, a diferencia del análisis de otras oportunidades o de otras empresas, no podemos, digamos, confiar en los números que se nos presentan, porque en muchas ocasiones, incluso las startups, pues no tienen esas métricas a las que acogernos, ¿no? Así que nada, sin más dilación, pues bueno, aquí vemos un poco en qué vamos a estar hablando durante el día de hoy. Vamos a hablar un poco también, que es una pregunta muy recurrente, y si queréis, pues profundizamos un poquito más en vías de generación de deal flow, ¿vale? Podemos hablar un poco del rol de nuestros backers y de qué canales utilizamos nosotros para captar esas oportunidades que después van a pasar a la parte de análisis. Y, pues bueno, pues el análisis, cómo lo hemos intentado dividir, ¿no? Un poco en la parte desde el análisis del propio pitch, cómo, qué reuniones tenemos, el go-to-market, encaje con la tesis de financiación, etcétera, etcétera. Aquí podemos ver un poco, ya empezando en el primero, la fase de análisis, ¿vale? Pues sin más dilación voy a intentar encontrar cuál es el que mejor. Yo creo que este es el que mejor se adapta a lo que estamos haciendo. Bueno, lo primero que tenéis que conocer de Backfund es que Backfund es un vehículo de inversión que nació en el año 2021, compuesto principalmente por inversores, emprendedores, gente del ecosistema, gente de innovación abierta también, de empresas energéticas e industriales en España. Y de las principales vías un poco de generación de oportunidades son nuestra propia red, digamos, de inversores que hemos ido desarrollando a lo largo de estos años, ¿no? Lo que intentamos es un poco, pues eso, aprovechar todo ese conocimiento, acceso a nuevas oportunidades que tienen nuestros backers, y que podamos, pues, un poco trabajar con ellos en toda esta parte, ¿no? También es importante, pues bueno, también sacar algunos números, ¿no? Un número que me gustaría apuntar es el de que el 35% de las oportunidades de Backfund proceden de nuestra propia red de inversores, ¿no? Aquí para allá que podamos ir hablando más de números y que lo podamos ir teniendo en cuenta. También muy importante ser muy activos, hablar con mucha gente y bueno, pues la coinversión es esencial en cualquier fondo de inversión, ¿no? Hacemos mucha actividad de participar en eventos, de tener relaciones estratégicas, de ser generosos en cuanto al conocimiento que estamos teniendo y que pues podamos coinvertir con los principales players del sector, ¿no? Luego también, muy importante, bueno, pues toda la generación de deal flow, pues quizás este webinar puede ser una de las razones. Utilizar todos nuestros canales digitales para ganar en visibilidad, atraer startups, posicionarnos como un fondo de referencia en el ecosistema emprendedor, ser muy generosos en cuanto al conocimiento que tenemos interno dentro de Backfund y poder compartirlo con todos vosotros, ¿no? Que eso nos lleva también a, hace unos años lanzamos una academia online de formación que nos permitió pues un poco conocer y profundizar en aquellos aspectos, ¿no? Tenemos 4 cursos de formación. El principal curso para aquellos que sois emprendedores pues puede ser el programa RACE, en el que compartimos cómo conseguir una ronda de financiación o todos los pasos que tienes que seguir a través de una ronda de financiación, pues desde cómo piensa un inversor, qué tipos de inversores hay en función del estado de la ronda de financiación, si es Business Angel, Venture Capital, Venture Debt, inversores institucionales, también temas de financiación pública, que en Europa y en España es algo pues bastante importante. Y bueno, pues un poco todo esto nos ha llevado a tener más de 450 estudiantes registrados en nuestra plataforma y que hemos podido trabajar con ellos en sus diferentes estrategias de financiación, ¿no? Pero bueno, vamos al tema que nos ocupa hoy. Vamos a intentar desgranar un poquito más cómo trabajar con proyectos en fases iniciales, sobre todo en la fase de análisis.
Es muy importante destacar que este webinar no pretende ser un poco, digamos, la hoja de ruta completamente exhaustiva. Hay algunas cosas que nos hemos guardado para nosotros, pero sí que es verdad que, bueno, como nos relacionamos mucho pues, con otros inversores, incluso lanzamos algún programa de formación específico para inversoras el año pasado y que probablemente podamos repetir este año. Pues todo esto, digamos que nos lleva a afinar cada vez más los diferentes procesos para que podamos compartirlo con todos vosotros, ¿no? El primero, por supuesto, pues oye, conoces a un emprendedor, te llega el deck y tienes que echarle un vistazo al deck, ¿no? ¿Qué aspectos nos fijamos del deck, ¿no? ¿Cuál pueden ser interesantes o aquellos puntos que nos lleve a llegar a la siguiente fase y poder reunirte con el emprendedor? Pues bueno, pues aquí simplemente hemos puesto 5 ideas muy básicas en el que podamos hablar, oye, ¿de qué idea estamos hablando, no? O sea, es una solución innovadora, que no hemos visto demasiadas cosas en el mercado, que creemos que que se puede, hay vías, ¿no? O hay espacio todavía suficiente para desarrollar algo novedoso y que pueda ser interesante para el mercado y para otros inversores. Después, claro, todas ideas son buenas y malas a la vez, ¿no? Es algo que yo digo muchas veces en mis charlas, pero también hay que saber, oye, cómo es el estado del producto. Y ojo, porque aquí revisando muchos decks, es un error muy común de los emprendedores hablar mucho de la idea, de la solución que estáis proponiendo, incluso del mercado, etcétera, etcétera, pero se os olvida poner el estado actual del producto. Oye, esto es un producto que ya está facturando, que está en vías de pruebas de concepto, que va a salir del laboratorio. Da igual un poco, entre comillas, el estado del producto. Lo que me interesa es que lo comuniques y que seas capaz de hablar de ese producto y que se pueda ver como, oye, pues un producto que tienes muy claro cuáles son los siguientes pasos a seguir en el desarrollo de la tecnología, ¿no? Equipo fundador. Esto es bastante polémico, ¿no? Porque si habláis con la mayoría de inversores, pues os dirá que el equipo es lo principal, lo importante, pero nadie sabe aterrizarlo. Nosotros hemos escrito varios artículos sobre cómo analizar el equipo y qué aspectos consideramos que pueden ser bastante interesantes. Pero bueno, pues aquí la diapositiva o 2 diapositivas sobre equipo y personas que hay orbitando, ¿no? Alrededor de una startup, como pueden ser, pues yo que sé, consejeros, advisors, inversores en las fases más iniciales, programas en los que los que os hayáis apoyado, mentores con los que queréis tener una relación más cercana, pues todo esto forma parte un poco de todo de qué nos fijamos, ¿no? A la hora de evaluar al equipo fundador y digamos si hay founder market fit, ¿no? Oye, esto que me está contando esta persona encaja con las habilidades y la experiencia que tiene ese socio fundador, ¿no? También, obviamente, tracción, pues un poco, digamos, relacionado con la primera parte, el estado del producto, pues que no se os olvide poner con quién estáis hablando, qué tipo de clientes vais a iniciar conversaciones, cómo lo estáis viendo, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego ya por último, pues obviamente los datos de la ronda. Cantidad levantada, valoración propuesta y uso previsto de los fondos, ¿no? O un poco hacia dónde van a ir dirigidos. Esta frase sí que es verdad, pues que muchas veces es ya como muy, está ya digamos muy... muy del día a día, ¿no? De pues marketing, ventas y desarrollo. Pero sí que me parece interesante que todo lo que hemos comentado previamente pueda estar, digamos, relacionado con los datos de la ronda, ¿no? Si me dices que estás ya facturando con empresas del IBEX 35, empresas financieras, empresas súper grandes, producto, equipo, y que la ronda es de, no sé, 200.000 euros, pues hay algo ahí que no encaja, ¿no? Y que seguramente nosotros pues terminamos preguntando. Me cuentan que hay más gente uniéndose a la charla, lo que he dicho antes. Si tenéis alguna duda, creo que puedo ver los comentarios. Si no está por aquí mi compañera Natalia también. Cualquier duda, tirarla y la vamos resolviendo por el camino, ¿vale? Entonces, bueno, mientras hacemos esto, lo principal después de analizar el deck es, bueno, hacer un listado de preguntas para tener una segunda reunión si vemos que encaja con la tesis de inversión con el emprendedor, ¿vale? Y que podamos conocer más detalles de cuál es el potencial de mercado, qué experiencia tiene el equipo trabajando juntos
Sí, se grabará. La estoy grabando actualmente y compartiremos tanto la grabación como las diferentes herramientas que vamos a hablar a lo largo del día de hoy. ¿Qué experiencia tiene el equipo trabajando juntos? ¿Cuál es el estado real del proyecto? Porque una cosa es lo que pongas del producto en una o dos diapositivas, pero a veces no refleja del todo el estado actual, ¿no? A lo mejor no se ve realmente que lleváis 2 años peleando con el desarrollo de esta tecnología en concreto, con cómo podéis terminar de desarrollar el producto mínimo viable, o si ya lo tenéis, cuáles son los siguientes pasos. Y luego sí que es verdad que en nuestro caso, en el caso de Backfund, que es un vehículo que mira mucho startups B2B, ponemos un especial énfasis en la experiencia internacional del proyecto. Oye, este proyecto nace en España por la razón que sea, pero ¿cómo puede llegar a trabajar o cómo puede expandirse internacionalmente? Necesita de permisos especiales, licencias, si los clientes con los que está hablando le pueden ayudar un poco en esa primera expansión internacional. Y eso sí que es verdad que en nuestro caso lo vemos mucho desde el principio e intentamos afianzarlo lo máximo posible e intentar extraer la mayor cantidad de información posible. Y luego, pues nada, nos encaja el deck. Queremos que el tamaño de la ronda tiene sentido, que los números, pues bueno, pueden tener cierto tal, pero tenemos muchas dudas, ¿no? Pues a partir de ahí pasamos a la reunión con los fundadores. En la reunión con los fundadores, pues obviamente el primer objetivo es conocer al equipo y, ojo, conocer al equipo desde una parte, desde un punto de vista cualitativo, ¿no? No solamente cuantitativo de cuántos clientes tienes, cuánto facturas y cuánto tal, sino entender, por ejemplo, un poco el origen del proyecto, ¿no? Cuáles son la motivación, qué experiencia previa tiene el fundador o los fundadores que se están aplicando en este nuevo proyecto, cuál es la visión de los fundadores para entender su capacidad de liderazgo y de ejecución del proyecto. Y bueno, pues todo eso te va diciendo un poco de cuál es la motivación. Aquí muchas veces me preguntáis, oye, pero ¿cuál es la respuesta correcta e incorrecta? Pues la verdad es que no sabría decirte, ¿no? Muchas veces cuando escuchas las respuestas, pues te gustan más o menos o crees que no tiene mucho sentido o que no tendrá, o que ese proyecto no tendrá mucho recorrido, ¿no? Y luego, sobre todo también, aclarar dudas de los comentarios un poco que hayamos podido realizar previamente. Profundizamos en los detalles presentados, solicitamos información adicional y resolvemos cualquier pregunta surgida durante el análisis. Y ojo, muy importante, y si hay aquí, bueno, creo que entre el público hay un mix entre inversores, potenciales inversores y emprendedores. Muy importante también, por supuesto, venderte tú. Es decir, hay que aprovechar, normalmente nosotros lo hacemos en los últimos 3-5 minutos de la charla para poder hablar de qué es Backfund, qué tipo de proyectos nos gustan, dónde estamos en el proceso de inversión, cuál es nuestro rango de tickets, cuáles son los siguientes plazos. Oye, pues hacemos un comité de inversión en 2 semanas, 3 semanas, un mes. Después de ese comité, el 50% de las veces que hemos dicho que sí ha sido un sí como muy automático y el otro 50% ha sido un sí condicionado a resolver ciertas dudas. ¿Qué valor añadido podemos aportar más allá del capital? En el caso de Backfund, pues ya te digo, el tema de los backers, poder tener acceso a gente con mucho conocimiento, pero esto es muy importante. Y vosotros, los que me estáis escuchando que seáis emprendedores, tenéis el deber de preguntar y de exigir, digamos, cierta transparencia a aquellos inversores con los que estáis hablando, porque muchas veces startups de nuestro portfolio hablan con inversores que yo sé que no están activamente invirtiendo. Entonces, tenéis que preguntar, oye, sobre qué fondos disponibles tenéis, cuándo empezó el fondo, qué año tenéis de dicho fondo, si es el año 1 o el año 4. Si es el año 4, pues ya te está indicando un poco que a lo mejor no invierten en tantos proyectos en fases iniciales. ¿Cuáles son los procesos internos, las expectativas, otras startups en las que hayan podido invertir que se alinean con la tesis? Y cómo un poco podéis un poco jugar con todo esto, ¿no? De que veis que también esa startup para ese inversor es un encaje adecuado. Siempre recordando que esto es un proyecto a muy largo plazo y que, pues bueno, pues es importante mantener una buena relación desde el principio. Aquí me preguntan, Emilio, ¿cómo generáis convicción con el exit? Si asignamos probabilidades de exit en vuestras inversiones.
Perfecto, Emilio. Pues intento responderla, como el éxito es de la parte más final del proceso de análisis, intento responderla más adelante, ¿vale? Aquí, muy importante, digamos, una vez que tenemos esa reunión, en un momento determinado, intentamos involucrar a nuestra red de inversores. Y esto es algo que el Venture Capital o los inversores están haciendo cada vez más, pues de compartir un poco el proyecto que está mirando, que está analizando, para que si hay alguien que pueda aportar algo más de, digamos, de información o de conocimiento, ya sea sobre el emprendedor, sobre el mercado, sobre las métricas que ha presentado el emprendedor, sobre los próximos pasos que quieren dar, sobre si ellos mismos podrían ser clientes del proyecto que se está realizando, pues bueno, siempre intentamos activar mucho a esta comunidad para decir, oye, acabas de conocer pues, a una empresa que está trabajando en el sector renovable con una propuesta muy interesante para paneles fotovoltaicos, que permite automatizar no sé qué historia y bueno, pues un poco cada backer en la medida de lo posible pues lo ve y el que no puede aportar nada pues no aporta nada y el que puede comentar algo pues lo puede comentar, ¿no? Incluso buscamos la involucración en la medida de lo que ellos puedan. Si es simplemente una serie de preguntas que nosotros debamos tener como analistas, tener en cuenta y ver un poco qué se puede hacer o, oye, pues ya incluso llegar a cruzarles un email con el fundador para que puedan participar de forma activa. También mucha gente me ha preguntado si forman parte del comité de inversión. Pueden formar parte del comité de inversión, pero también hay que tener en cuenta que el comité de inversión tiene una visión mucho más, digamos, 360 de toda la construcción del portfolio. Es decir, te puede gustar mucho una startup, pero de forma aislada en el conjunto del portfolio puede que no tenga sentido, ¿no? Si estamos en pre-seed y seed y de repente tenemos que analizar una startup que está levantando una serie A, pero nos ha resultado interesante por alguna razón, sí que es verdad que tenemos que tener en cuenta cómo encaja esa startup y qué potenciales de retorno tienen y cómo pueden esos potenciales de retorno frente al riesgo ajustarse al resto de las oportunidades que tenemos en el portfolio. Con lo cual, pues eso es también bastante interesante, ¿no? Y luego, pues bueno, vamos al análisis financiero, ¿no? Aquí pues, cada vez se pone la cosa más interesante, el proyecto creemos que puede encajar, vemos que los emprendedores pues responden bien y hay una relación fluida, pues bueno, pues lo siguiente que hacemos es pedirle más información sobre el análisis financiero, ¿no? Aquí, pues bueno, sobre análisis financiero de startups, pues efectivamente podríamos estar un día entero hablando, pero bueno, aquí lo que me interesa es examinar los ingresos, los gastos y el margen bruto así de primeras, ¿no? Sobre los ingresos, examinamos de dónde vienen esos ingresos. Precisamente esta semana hemos estado con una startup en la que el 40% de los ingresos del año pasado procedían de un único cliente. Pues bueno, está bien, es una startup en fase inicial, pero es una startup que tiene otros clientes y por alguna razón esos clientes no están tal. Aquí Elena dice que no se oye y que si es solamente a ella. Si podéis poner si lo escucháis o no. Sí, 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 sí. Se escucha. Yo sí oigo bien, vale. Vale, también me dicen temas de background, reducir ruido de fondo del micrófono, a ver si así se me escucha mejor. Perfecto, vale. Pues sí, Elena, ya sí, gracias, vale, perfecto. Entonces, bueno, pues ese es simplemente un ejemplo del análisis de ingresos que podemos hacer, ¿no? Que no solamente hay que quedarse con el número 100.000, 500.000,
lo que sea, sino pues analizar un poco de dónde vienen, qué relación han tenido y a veces pues te encuentras sorpresas, ¿no? Como que parte de los ingresos pues son facturas a otras empresas con las que tiene algún tipo de relación. Lo que comentaba antes, un porcentaje procede de un único cliente bastante grande y demás, ¿no? Luego los gastos, ¿no? Pues revisamos la estructura de costes, incluyendo gastos operativos, de marketing, de personal, pero sobre todo lo que a mí me interesa es qué estructura de gastos tienes hoy y qué estructura de gastos pretendes tener cuando facturas el doble, el triple o 10 veces más, ¿no? Un ejemplo muy rápido o algún error que hemos cometido, pues imaginaros una empresa B2B que tiene que vender a otras empresas y tiene 2 personas para ventas y esas 2 personas facturan 1 millón de euros. Pues hay muchas veces que enseñas un plan financiero a X años en el que pretendes facturar 10 millones de euros y aumentas el equipo de ventas en 2 personas más o 3 personas más, ¿no? Efectivamente, ahí va a salir un margen muy, muy interesante, pero que en realidad no es realista, ¿no? Ahí estás infraponderando en todo el modelo los gastos que vas a tener. Por supuesto, los mayores errores que me encuentro es sobreestimar los ingresos infravalorar los gastos que vas a tener. Por eso yo ahí siempre añado más costes porque suele ser un poco la partida en la que más, digamos, racanería o tamaño hay, ¿no? Entonces, bueno, como he dicho que no me puedo extender mucho en algunos puntos, lo que os quiero compartir es una herramienta que hemos desarrollado, es pues una guía con 50 preguntas para análisis financiero de startups, ¿no? Muchas veces pues son preguntas que yo me he visto haciéndoselas a las startups una y otra vez y otra vez y otra vez. Pues bueno, pues el equipo de Backfund nos hemos liado la manta a la cabeza, lo hemos intentado poner bonito y bien explicativo para que os podáis descargar esta guía sobre, pues eso, preguntas que podemos hacer a los emprendedores sobre los ingresos, sobre los gastos, sobre el margen bruto, posibilidad de que el margen bruto crezca en el futuro, cómo vamos a automatizar determinadas operaciones que al principio pues hay que hacerlo manual, de ahí la famosa frase de Paul Graham de don't do things that don't scale cuando estás al comienzo del proyecto, pero luego, pues bueno, pues hay que aspirar a que el margen bruto pues pueda ir creciendo en los siguientes años, ¿no? Y luego hay otra herramienta que a algunos de vosotros pues ya os sonará, que es la calculadora de valoración, ¿no? Al final un poco con todo este modelo de negocio puedes más o menos deducir las necesidades financieras que tienes y también tenemos una herramienta que partiendo de las necesidades financieras que pueda tener la startup, pues más o menos te puede dar un rango de valoración en el cual pues te puedes unir a tu proyecto, ¿no? Pero ya os digo que todo este material lo compartiremos con vosotros. Y bueno, ya hemos tenido varias reuniones, ¿no? Hemos analizado el deck, hemos tenido la reunión con la startup, hemos hablado con ellos, nos han resuelto bastantes dudas y ahí teníamos reuniones adicionales, ¿no? Pues ahí muchas veces podemos tener reuniones o bien otra vez reunión con el propio fundador o bien reuniones con coinversores que sepamos que estén analizando también activamente la oportunidad. Algunas veces pues también con clientes intentamos profundizar en aspectos clave y validar la información proporcionada inicialmente, ¿no? Aquí intentamos también ya pedir lo que se conoce como el data room, que es otra herramienta que hablaremos más adelante, para poder analizar, ya una vez analizado el modelo de negocio, digamos, el aspecto legal de la ronda de financiación. Oye, el pacto de socios, qué inversores han entrado en esa empresa, qué porcentaje de la sociedad continúa en manos del equipo fundador, qué cláusulas hay en el pacto de socios que, bueno, pues puedan ser un poco limitantes o incluso alguna bandera roja. Pues también hemos analizado proyectos que tenían un nivel de deuda, por ejemplo, bastante alto y se acordaba en pacto de socios pues devolver esa deuda a los fundadores cuando entrase cierto capital. Pues oye, pues a lo mejor no quieres que tu capital vaya a pagar una deuda del pasado, sino que vaya a puro crecimiento, ¿no? También podemos ver el papel que pueden tener algunos socios fundadores, pero que ya no estén activos en el proyecto, ¿no? Y un poco, pues, qué pasó ahí y por qué siguen teniendo ese equity, ¿no? Esas acciones de la empresa y por qué, pues, bueno, cómo podemos evitar lo que se conocen como debt equity, el equity, pues, que ya no
que ya no te va a ir a ninguna parte, ¿no? Y luego, vale, ¿qué ocurre en nuestra fase, ¿no? Ya os digo, este es un modelo de análisis especialmente enfocado en startups pre-seed y seed, pues, principalmente antes de la serie A, ¿no? Entonces, quizás no le estemos dando tantísima importancia a modalidades de análisis de startups como puede ser descuento de flujo de cajas, múltiplos y demás, que también lo hacemos, descuento de flujo de caja no tanto, pero sí hay una parte que para nosotros es cada vez más importante y es fundamental entender esta fase, ¿no? Que es la fase del go-to-market, que es la fase de, oye, tú estás aquí, ¿dónde quieres estar en los próximos 6 o 12 meses? ¿Por qué? Porque cuando nosotros analizamos la oportunidad, la analizamos en el contexto de que te vamos a dar un dinero, otros inversores te van a dar un dinero y con ese dinero pretendes un poco vivir los próximos mínimo, en nuestro caso, 12 meses, sin contar con los ingresos que vayas a cerrar. Puede ser, contando con ingresos que ya hayas cerrado, pues un contrato de 20.000 euros que ya esté firmado a desarrollar a lo largo de todo el año. Vale, perfecto. Pero sí que es verdad que tenemos que tener muy, muy claro cuál es la fase de go-to-market, ¿no? Y aquí evaluamos el plan que tienen los emprendedores para lanzar y escalar su producto en el mercado objetivo. Aquí podemos meter, por ejemplo, la segmentación del mercado. Podría hablar del TAM Samsung, pero yo lo que hago es que me hablen muy detenidamente sobre el SOM. Y en mi caso el SOM es aquellos primeros clientes a los que les vas a vender tu proyecto tal y como va a estar en los próximos meses, no una idea súper ambiciosa de lo que quieres construir y demás. Oye, milagros no existen, vamos a ver qué puedes hacer, qué puedes construir durante los próximos 4, 5, 6 meses, qué tienes ya y a quién se lo puedes vender. ¿Y a quién se lo vas a vender? ¿Qué conversaciones estás teniendo? ¿Cómo de avanzar esas conversaciones? ¿Qué contratos están estudiando? ¿Qué se está haciendo? ¿No? Un ejemplo súper rápido que además me ha pasado esta semana. Analizo un proyecto, parte es un proyecto B2B, es decir, es un software de gestión y cosas así, algo de contabilidad y demás, que pretende vender a otras empresas. Y pretende facturar este año, pues no recuerdo que ella, números redondos, 1 millón de euros. Claro, si ya a día hoy no has facturado o tienes muy caliente gran parte de esa facturación, es bastante probable que no cumplas con tu objetivo. ¿Por qué? Pues bueno, porque quedan 2 o 3 meses hasta verano, después de verano es bastante improbable que las conversaciones se aceleren, después de verano todos vamos un poco atropellados porque hasta el final de año hay muy poco tiempo, el mes de diciembre es un mes muerto, con lo cual, para los que somos inversores B2B, ya en el mes de abril tenemos una noción bastante fija de cómo va a ir el año de esa startup en base a lo que hayan sido capaces ya de ir cerrando durante estos primeros meses. ¿Por qué? Porque si empiezas una conversación desde cero, los tiempos, hasta que llegas a la persona adecuada, no sé, si es una empresa grande, departamento de compras, darte de alta en plataforma, que empiecen a utilizar tu producto, etcétera, etcétera, salvo excepciones que obviamente siempre las hay, pues son procesos largos, ¿vale? Entonces, esa segmentación del mercado y que me enseñes con quién estás hablando y cómo de avanzadas están esas conversaciones es muy importante. Incluso para siempre pues también intentamos llamar a esos clientes y ver un poco, pues corroborar que eso está hecho, ¿no? Canales de distribución. Oye, estrategias para llegar eficientemente a ese público objetivo seleccionado. ¿Cómo has llegado a esa gente? Para mí, yéndome al extremo, me lo tienen que enseñar casi que en un WhatsApp, ¿no? Oye, el director de X empresa logística que me va a comprar mi software, pues mira, aquí lo tengo en WhatsApp porque nos intercomunicamos varias veces, vemos un poco qué podemos hacer de forma conjunta y vamos viendo cada vez más cosas, ¿no? Entonces, ese es llegado al extremo, ¿no? Ese canal de distribución. A través de ahí, pues oye, ¿cómo habéis llegado a esos leads? ¿Qué canales pretendéis activar durante los próximos meses para poder tener leads más cualificados? Recordad que aquí no se trata tanto de llegar al cliente más rentable, sino de llegar al cliente con el que más probabilidades tenéis de trabajar. Y a veces pues, son cosas diferentes.
Cliente más rentable, pues obviamente resolver un pain grande de una gran corporación y que te acaba comprando tu producto. Pero muchas veces ese no es el cliente que, digamos, más facilidad tenéis para trabajar en el corto plazo, te va a pedir referencias de otros clientes y a lo mejor no lo tenéis, con lo cual hay que priorizar un poco el segmento de clientes con el que tenéis más probabilidades de llegar a trabajar en el corto plazo y validar vuestra tecnología. Luego, por supuesto, estrategia de precios, que el precio o la estrategia de precios que estéis estudiando se alinee un poco con la estrategia de precios que tienen las empresas que te van a comprar. Pongo dos ejemplos súper rápidos. Analizando dos startups en el último mes, una de ellas digamos que es un hardware añadido a un producto final y ese producto final vale 500 euros. Pues claro, su hardware añadido no puede ser de más de 20, 30, 40 euros porque si es de 200 euros, obviamente o aporta muchísimo valor, de forma que es un producto completamente diferente. Este era un pequeño plugin o una pequeña actualización para hacerlo un poquito más inteligente. Pues no encaja con el modelo de negocio de tu cliente, no encaja con lo que ellos pueden vender o adoptar y no encajan con aquello en lo que están trabajando. Y también al contrario, también me he visto casos de empresas SaaS vendiéndole productos dice, mi producto es para empresas que tienen más de 50 empleados y le vas a vender algo que son de mucho valor, pero de muy poca cantidad al mes, pues claro, pues me vi que uno de los clientes, sin exagerar, pagaba del orden de 2.000 euros al mes por X producto y ellos lo estaban ofreciendo creo que era a 30 euros al mes. Entonces dije, oye, tenéis mucho margen para poder competir aquí y aseguraros de que estáis haciendo bien los números en vuestra estrategia de precios, porque luego pasar de 30 hasta 2.000 va a ser muy, muy doloroso, simplemente no lo vais a tener, al menos con este cliente, ¿no? Y bueno, lo dicho, todo esto se traduce en un plan de adquisición de los primeros 100 clientes, tácticas para atraer, convertir y retener a esos usuarios y clientes, enfocándonos pues en aquellos con los que estamos trabajando activamente, ¿no? Y ya os digo, al final la estrategia go-to-market es un poco para nosotros la estrategia de por qué esta startup no va a morir después de 12 meses, ¿no? O sea, ¿qué pretendes conseguir? Más o menos qué nivel de facturación puedes tener, si con esa facturación pues puedes, digamos, sobrevivir. A ese nivel de facturación, ya os digo, si en el mes de abril ya no han cerrado X contratos, no esperéis grandes sorpresas de aquí a final de año, especialmente las startups B2B, y eso, pues bueno, pues profundiza mucho un poco en todo este tema, ¿no? Análisis de mercado. Pues bueno, aquí y además ahora con las nuevas herramientas de ChatGPT y demás, pues puedes analizar prácticamente casi cualquier mercado, pero sí es interesante, ¿no? Poder estudiar el tamaño, el crecimiento y las dinámicas del mercado, qué otros players hay, qué otros competidores, qué posibilidades hay, ¿no? Aquí el otro día escuchando un podcast que siempre se decía la típica tontería, entre comillas, de qué pasa si Google construye esto. Pues bueno, eso que antes era como una frase un poco manida y sin demasiado sentido, pues ahora es bastante importante, ¿no? Porque ahora estamos viendo a los grandes players del sector, Google, Microsoft y demás, construir nuevos productos tecnológicos a una velocidad súper grande y cargarse muchas startups por el camino, ¿no? O digamos, al menos a nivel tecnológico, están desarrollando cosas que ya muchas startups pues no van a ser capaces de competir. Entonces, pues bueno, es muy importante evaluar el tamaño del mercado. Existe un poco esa regla no escrita del que el tamaño del mercado debería de ser de al menos más de 1.000 millones de dólares o euros, según lo queremos ver, potencial, para que tú puedas coger una porción interesante de ese mercado y obtener retornos adecuados para el modelo del venture capital, ¿no? Luego también el crecimiento del mercado. Oye, estamos en un sector que a lo mejor a día de hoy no es demasiado grande, pero en unos años pues puede ser muy interesante, ya sea por temas regulatorios, por temas del propio desarrollo de la tecnología, cosas que antes no se podían hacer, ahora pues cada vez se pueden hacer, factores que desbloquean un poco ese crecimiento y un poco pues bueno, pues de qué depende, ¿no? Aquí en Europa, pues sí que es verdad que me encuentro muchos proyectos de en 2 años se van a prohibir los coches de combustión, con lo cual hay que apostar por el coche eléctrico y aquí presento mi coche eléctrico. Pues bueno, a nivel regulación, pues bueno, es un catalizador,
pero me gusta que no sea el único catalizador o que realmente haya una razón económica, ¿no?, detrás de adoptar ese producto, que no sea simplemente porque la Comisión Europea ha dictaminado que hay que hacer X o Y, porque al igual que dice un año una cosa, al año siguiente pues puede decir otra, o prorrogar, ¿no? Decir, oye, pues ya no buscamos que el coche de combustión desaparezca en 2035, a partir de ahora 2040 y cambiando las condiciones. Pues te acaba de cambiar toda la tesis de inversión, ¿no? Entonces, eso es bastante interesante. Y luego, pues por último, obviamente los competidores, ¿no? ¿Quién hay ahí haciendo algo similar? ¿Por qué esas cosas no funcionan o si están funcionando? ¿Por qué no funcionan en el mercado local? ¿Qué podemos estar viendo que a lo mejor hay otros competidores que no lo están viendo? Luego también, oye, el competidor es que es, pues yo qué sé, para muchos software, ¿no?, B2B que vemos nosotros, muchas veces es Autodesk. Pues es que Autodesk no se va a meter en esta pelea porque es una empresa de muy gran tamaño y por ahora pues este mercado es pequeñito y estamos aquí pues un poco centralizándonos en esta parte, ¿no? Y luego ya pasamos después un poco de analizar todo esto y nos gusta el proyecto, nos gusta la idea, nos gusta el equipo emprendedor. Pues bueno, al final, oye, somos inversores, ¿no? Y o bien invertimos nuestro propio capital o bien invertimos o gestionamos algo de capital externo y podemos trabajar con otros fondos, y la idea es que esto, el nivel de riesgo para la inversión que estoy adquiriendo, pues que tenga encaje y que podamos ver un potencial financiero muy importante, ¿no? Entonces, a partir de ahí entramos ya en decir, vale, pues de qué tamaño es la ronda, qué otros inversores puede haber, y ahí estimamos el valor actual y potencial de la empresa y el encaje de su ronda de financiación, ¿no? Evaluamos lo que os contaba antes, ¿no? La cantidad de capital solicitada en relación con las necesidades de la startup y las métricas del mercado para rondas similares, ¿no? Oye, pues una startup de, no sé, vamos a poner Space Tech, ¿no?, que requiere de mucho desarrollo, de tiempos muy largos, de tiempos tal, pues que haga una ronda de 200, 300 mil euros, pues probablemente no tenga mucho sentido, porque no puedan llegar a esa siguiente fase que nosotros, que estoy diciendo, de que buscamos siempre, de, oye, de dinero para que puedas llegar a la siguiente fase, pues ese capital necesario para llegar a esa siguiente fase tiene que estar bien justificado, ¿no? También la finalidad de la ronda, ¿no? Pues oye, si no tienes el producto todavía preparado, que inviertas en un departamento o en gente de ventas quizás no tenga mucho sentido, ¿no? También porque un error muy común es el contratar gente de ventas antes de que sea el propio fundador el que se haya pegado con el mercado y haya, digamos, trabajado y viendo un poco cuáles son los sí, los noes que recibe y por qué sí y por qué no. Y una vez que ya tienes todo ese conocimiento, pues ya sí puedes empezar a montar equipos de ventas para poder escalar operaciones, ¿no? También, pues oye, otros players, coinversores, mentores, advisors, consejeros, pues aquí en el caso de Backfund, que es un vehículo pequeño, digamos, siempre vamos a coinvertir y es bueno, pues bueno, quiénes van a ser nuestros compañeros de viaje, qué motivaciones o qué han visto que les gusta del proyecto, que podamos hablar tranquilamente sobre el roadmap que tiene y digamos, la evolución que pretendemos que tenga ese proyecto durante los próximos meses, si el plan financiero o el plan de negocio es muy, muy, muy ambicioso y cómo podemos ayudar a la startup a conseguir ese plan financiero. Cantidades comprometidas, esto también es muy importante, ¿no? Porque si, digamos, tienes un plan financiero en el que te vas a gastar, ponle medio millón de euros durante los próximos 12 meses y por ende quieres hacer una ronda de medio millón, si no tienes tanto éxito con esa ronda y finalmente levantas 100 o 200.000, pues oye, ¿cómo afecta ese plan financiero, no? ¿Cómo vas a redistribuirlo todo para que tenga sentido y no os quedéis por el camino, ¿no? Luego también, pues un poco estimamos la valoración de la compañía, ¿no? Escuchamos siempre al emprendedor y es muy importante que el emprendedor sepa, digamos, justificar la valoración de la empresa, y nosotros de forma independiente pues también hacemos nuestra propia valoración de la empresa, pues viendo un poco qué previsiones de ingresos hay durante los próximos años, ajustando esa previsión de ingresos. Ajustar significa meter el cuchillo y cortar los ingresos por el 50% y ver si aún así pues puede tener
cierto sentido financiero esa valoración, ¿no? Esa operación y un poco, bueno, pues comparamos con otras operaciones que hayamos visto similares en el mercado, tanto si es software B2B como si es Space Tech o temas que requieran un poquito más de inversión en CAPEX y demás. Y bueno, pues vemos un poco qué está ocurriendo en el mercado aguas arriba, ¿no? Digamos, para que no nos volvamos locos, ¿no? De que si una startup cuando llega al final del proceso están pagando del orden de 5 o 6 veces ventas, que a veces es un poco lo normal en temas de software as a service, pues nosotros no vayamos a pagar 25 veces ventas de aquí a 2 años, ¿no? Entonces, eso obviamente, si las ventas de la startup es muy pequeña, pues lo vas a pagar, pero que al menos haya un objetivo más o menos claro de cómo esas ventas van a evolucionar durante los próximos meses, ¿no? Y bueno, antes de entrar, digamos, en la fase de due diligence, y así yo ya termino y dejo paso a alguna de las preguntas, me preguntaban por el exit, ¿no? Pues quizás podamos estudiar un poco la fase de exit aquí, ver qué compañías operan, ver un poco qué operaciones se han dado. El problema aquí, y respondo a la pregunta que han hecho, es que hicimos un análisis de los exits en España durante los últimos 20 años y bueno, pues la verdad es que ha habido muy poco exit procedente de empresa grande española. De hecho, los únicos que han estado activos han sido Indra, Telefónica y Amadeus en el top 100. Ha habido mucho exit de scale-up española, pero esos datos nos dan la consideración de que no se han pagado múltiplos muy altos, porque las scale-ups son empresas que están creciendo, pero que todavía no tienen un tamaño súper gigante. Ha habido mucho exit de empresa extranjera, empresas tecnológicas grandes y pequeñas americanas, empresas europeas, y dentro del top 25 sí que es verdad que es bastante importante los exits de un private equity. Entonces, claro, evaluar las probabilidades de que un private equity te compre cuando estás en una fase seed y pre-seed es muy pequeña, ¿no? O simplemente pues estás haciendo muchos castillos en el aire. Con lo cual, para nosotros es muy difícil construir esa convicción de que ese exit va a ocurrir o de que esa cosa va a tal. Sí es verdad que el emprendedor te puede ofrecer información adicional. Oye, ya se han producido estas operaciones en el mercado, a esta startup que la conoceréis la compraron cuando facturó 8 millones de euros y nosotros pretendemos estar en 8 millones de euros de facturación dentro de 4 años o 5 años. O ya hemos hablado con diferentes empresas que nos han hecho, y esto es un caso que me encuentro con asiduidad, ¿eh? Hemos hablado con empresas que nos quieren adquirir, lo que pasa es que nosotros a un precio irrisorio, por así decirlo, lo que pasa es que nosotros le damos bastante potencial y creemos que de aquí a unos años podemos justificar una valoración muy superior al precio que nos están ofreciendo ahora porque lo que les interesa mucho la tecnología, posicionarse, el equipo fundador, lo que sea, ¿no? Entonces, pues bueno, pues puedes rechazar, por así decirlo, una oferta de 1 millón de euros con el objetivo de poder venderla más adelante por 10 o por 20. También tienes que tener en cuenta que si esa persona o esa empresa que te ha hecho esa oferta por 1 millón de euros tiene la capacidad financiera de comprar empresas por 10 o por 20. Esto también es bastante importante, ¿no? Entonces, bueno, lo dicho, podéis buscar en internet el artículo de los exits, que eso lamentablemente a nosotros como inversores en fases iniciales pues no nos impide tener algo a lo que agarrarnos, ¿no? Porque también, por ejemplo, una de las opciones es la salida a bolsa y tampoco ha habido muchas salidas a bolsa y si me pongo un poco quisquilloso, no ha habido muchas salidas a bolsa exitosas en España, ¿no? Está ahí el BME, el Euronext y luego, pues bueno, pues sí que hay algunas que han llegado a salir a cotizar en el Nasdaq. Y luego, bueno, por terminar un poco la sesión, entramos en la fase de due diligence. Hemos hablado de ciertas cosas, como examinar bien el cap table y ver un poco cómo está distribuido las acciones y los derechos de los accionistas. Un poco ver qué clientes y pilotos hay con los que vayan a trabajar con la startup. Contratos laborales, podemos analizar un poco pues qué contratos hay con los diferentes empleados clave, gente que pueda ser interesante para nuestro modelo de negocio, cláusulas de no competencia.
También hay algunos corporates que cuando realizas ciertas pruebas piloto, pues por detrás te meten algunas cláusulas que no deberían, ¿no? Pues oye, pues también revisar eso para no tapar el potencial crecimiento de la startup, ¿vale? Y luego también, pues otros, pues más temas de verificar la propiedad intelectual de la empresa, ver un poco la existencia de patentes, si es que hay, potenciales riesgos de copia tecnológica. También hemos descartado alguna empresa porque ha tenido algún problema, bueno, pues de propiedad intelectual, de que le copiaron la tecnología y replicaron algún tema, entonces nos pareció que a lo mejor no tenía suficiente defensa competitiva, ¿no? Por así decirlo, a la hora de desarrollar tecnología. No hablo de crear patentes y demás, sino hablo, pues bueno, un poco de lo que estás construyendo y de cómo puedes defenderlo. Entonces, pues bueno, todo esto sí que son otros aspectos a considerar. Y además también aprovecho para enseñaros la tercera herramienta que podemos compartir con vosotros, que es bueno, pues un Excel en el que desarrollamos todos los puntos que consideramos importantes a la hora de desarrollar una due diligence, tanto financiera, legal, fiscal, laboral, etcétera, etcétera. Ojo, y bueno, ya está explicado, ¿no? En la herramienta, no todos estos puntos es aplicable a inversores en fases iniciales, pero bueno, veo que hay algunos inversores en fases más avanzadas o incluso algún analista de fondos en fase growth, que me parece muy interesante que os hayáis apuntado. Pero claro, para mí el objetivo es que, bueno, que lo podáis ver todo y que junto con la startup pues podáis estudiar qué aplica y qué no aplica, ¿no? Y ya por último, pues ojo, que al final no toda startup sirve para todo inversor, ¿no? Y aquí es muy importante el encaje con la tesis de inversión. Aquí, por poner un ejemplo, ¿no? Aplicado a lo nuestro, oye, pues es una startup en fase seed y pre-seed, la valoración pues encaja un poco en los rangos en los que a ti te gusta evaluar compañías y crees que le puedes ayudar a llegar hasta las siguientes fases, que un ticket de 50.000 euros más la coinversión, más el papel de los backers, más el apoyo que le puedas dar, pues pueda tener bastante sentido y sea, bueno, pues tener un papel activo dentro de esto y que también que los sectores en los que está esta startup pues puede ser interesante. También el encaje con la tesis de inversión, y aquí quiero que entendáis que al final un inversor ve muchísimos proyectos. En BackFund 1, que ya lo terminamos y ahora estamos en pleno lanzamiento de BackFund 2, recibimos 1.500 proyectos. Entonces es muy fácil ver muchos proyectos, perderte un poco en la maraña de los proyectos, no saber distinguir realmente si uno va a tener los múltiplos que deseas o no y la tesis de inversión te sirve un poco para aterrizar, ¿no? Y decir, oye, vamos a ver, este proyecto nos gusta. Ha habido algunas, no lo llamaría bandera roja, pero bueno, hay algunas cosas que no nos han gustado y otras que sí. Vamos a volver a la tesis, vamos a ver cómo encaja con la tesis, vamos a ver cómo encaja con el resto del portfolio y si más o menos estamos adquiriendo un nivel de riesgo homogéneo en todas las inversiones en las que estamos operando con nuestro vehículo de inversión, ¿vale? Y por mi parte, poco más. Este era un poco lo que quería compartir con vosotros. Espero que haya